La clase del día de hoy va a ser de un tema que puede ser un poquito árido, pero que es importante para empezar a hablar de temas que son más tangibles a la geología más tradicional, como son la composición química de la Tierra, la distribución de elementos químicos en nuestro planeta y, por ejemplo, la potencial formación de yacimientos de algunos de estos elementos químicos. La clase vamos a hablar hoy día también un poquito sobre el origen del universo y del sistema solar, y por lo tanto las implicancias que tiene para la formación de la Tierra, y por lo tanto también vamos a usar bastantes nociones de astronomía, cosmología y algunos tópicos de geoquímica fundamental. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy día con lo que es una imagen del Deep Space, que es como una de las imágenes que apunta hacia el lugar más alejado del universo, tomada por el observatorio Hubble, espacial Hubble, a como 13.500, 400 millones de años, justo al momento en el que empezó, o aproximadamente al momento en el cual empieza el universo. Entonces, ¿por qué es importante conocer el origen de la Tierra? Bueno, tenemos muchas razones. Básicamente, la principal es que, como vimos en la clase anterior, muchos de los procesos geológicos que vemos al día de que observamos al día de hoy se han repetido a lo largo de la Tierra. Entonces, tratar de entender cómo ha sido nuestro planeta nos permite entender cuál ha sido la evolución de cómo estos procesos han influido en las cosas que observamos en el presente al día de hoy. Además, hay todo un tema de una pregunta científica por la curiosidad innata de saber cómo es que nuestro planeta ha variado en los 4.500 millones de años en los cuales ha evolucionado, pero a la vez también qué había antes de la formación de nuestro planeta. Y en ese sentido, la geología, las preguntas que nos hacemos los geólogos, son muy similares a las preguntas que se hacen los cosmólogos, los colegas astrónomos que estudian el origen, la formación del universo. Y también se parecen mucho a las preguntas que cuando uno es niño, tiene en la infancia. Preguntas del tipo, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Cuándo comenzó el universo? ¿Hacia dónde va este universo? ¿Qué edad tiene? ¿En cuántos millones de años más va a morir o se va a seguir expandiendo? Etcétera. Entonces, en ese sentido, las preguntas que nos hacemos no son únicas, perdón, las preguntas que nos hacemos los geólogos cuando miramos una cordillera no son muy distintas a las que se hacen los astrónomos al tratar de entender el origen del universo, solo que cambian las escalas espaciales y o temporales de estas preguntas. Entonces, el origen del universo, como muchos ya ustedes saben, si es que han tomado cursos como los de astronomía general o cosas de ese tipo, está basado en la teoría del Big Bang, en la cual toda la masa del universo estuvo concentrada en algún momento en un punto de densidad casi infinita, y el cual este punto explotó. Perdón, se produjo una explosión en la cual la masa de todo este punto se expandió. Entonces, uno pensará que esta cosa del Big Bang puede ser una teoría que suena casi como de ciencia ficción, pero la verdad es que hay evidencia científica, mediciones científicas extraordinariamente precisas y válidas muchas veces que muestran que esto es una hipótesis que tiene sentido, y es que el universo se está expandiendo. Se está expandiendo se está expandiendo. Y esto se observa básicamente por el concepto del efecto Doppler, que muchos de ustedes quizás reconozcan de los cursos de física de primer año, en el cual si tenemos una fuente de luz, en este caso, vemos que si hay un objeto que se está alejando, uno ve que las ondas de luz que se emiten desde ese objeto hacia un punto de observación, que en este caso es la Tierra, tienden hacia el rojo porque se están alejando, se están produciendo ondas de más baja frecuencia. Mientras que si hay otros objetos que se están
acercando hacia el observador en la superficie de la Tierra. Entonces estas ondas de luz tienden a tener una más alta frecuencia. Entonces los astrónomos, en particular un astrónomo de apellido Hoyle, perdón, en la década de 1930 encontró que las galaxias distantes mostraban cambios hacia el rojo en relación con la luz de las estrellas cercanas. Y esa observación es completamente consistente con el efecto Doppler, en el cual si, por ejemplo, nuestra ambulancia se mueve, una ambulancia que está haciendo ruido se mueve, uno escucha el cambio en la frecuencia uno escucha un cambio en el sonido producto del cambio en la frecuencia de la onda. Entonces no es una cosa que está sacada absolutamente de la nada. Y esto es porque las galaxias lejanas se están alejando a una gran velocidad y se siguen alejando y siguen alejando. Y eso es desde que se descubrieron estas observaciones hace casi 80 años. Perdón, hace casi 90 años a estas alturas. Entonces, el origen del universo está dado por el colapso original, desde este punto de masa infinita, de densidad infinita, en la teoría del Big Bang, y eso ocurrió hace 13.7 billones de años, desde donde el presente está dado por el momento actual donde vivimos en la superficie de la Tierra. Estos 13.7 billones de años han ocurrido una cantidad gigantesca de procesos astronómicos y mucho antes de que se empezara a formar nuestro planeta. Esto tiene evidencias también por el tipo de radiación que uno observa con instrumentos como radiotelescopios y cosas de ese tipo, donde uno puede observar la radiación de fondo cósmico, que es un tipo de energía que se observa en todas las direcciones del espacio, y que es la señal radiológica original del Big Bang. Desde un punto de vista más bien de tipo geológico, lo que nos interesa a nosotros con el Big Bang es saber de dónde vienen los elementos químicos que forman nuestro planeta y los planetas del sistema solar. Y muchos de ellos vienen de momentos que ocurrieron justo hasta un tiempo de 700.000 años aproximadamente, que está marcado aquí en rojo, no una escala muy buena, que son aproximadamente estas edades oscuras, en las cuales el universo se expandió y al expandirse se empiezan a formar núcleos de hielo, perdón, de hidrógeno y de helio a medida que los átomos de estos elementos empiezan a colisionar entre sí, producto de la gran energía cinética que traía la formación del universo por la expansión acelerada desde el punto del Big Bang. Obviamente esto da para esto ha sido estudiado en miles de artículos científicos y uno podría estar cursos enteros hablando sobre la teoría del Big Bang. Pero para lo que a nosotros nos interesa en un curso introductorio a la geología, esto es suficiente. Entonces, como les había mencionado, nos interesa saber de dónde se forman los elementos químicos que forman nuestro planeta, y por lo tanto nos interesa un poco enfocarnos en este momento al inicio de la formación del universo. Los elementos químicos, la formación de los elementos químicos que forman nuestro planeta está caracterizada en lo que se llama la hipótesis B cuadrado FH, que puede sonar como algo medio estrambótico, pero no es más que el acrónimo para los apellidos de los autores Burbidge, Fowler y Hoyle, quienes escribieron este artículo de 1957 que se titula Síntesis de los elementos en las estrellas. Entonces, estos autores sugieren que la formación de los elementos químicos pasan por una etapa, se forman a lo largo de 4 etapas principales, que son una primera llamada nucleosíntesis cosmológica, donde solo se forman los elementos más livianos como son el hidrógeno, el helio y un poco de litio. Y esto es básicamente producto de colisiones en las cuales átomos de hidrógeno, en este caso hidrógeno 1, colisionan entre sí para formar a un átomo de hidrógeno 2. Luego el átomo de hidrógeno 2 colisiona con otro átomo de hidrógeno y forma helio 3, y así sucesivamente.
y siguiendo con una serie de reacciones en cadenas, uno puede formar ciertos isótopos de algunos elementos livianos como el berilio y el helio. Una segunda etapa de formación de los elementos del sistema solar es la conocida como la nucleosíntesis estelar, que forma elementos desde principalmente helio, pero solo forma elementos hasta el hierro, que tiene un número atómico de 26, y eso es en lo que se llaman las etapas de formación de las estrellas gigantes rojas. Parece bastante como de otro nivel, pero esas son las teorías que existen hasta el día de hoy. El colapso de estas estrellas gigantes rojas, ya sean estrellas de neutrones o en supernovas, es lo que nos permite generar en la nucleosíntesis explosiva el resto de los elementos, que van desde el número atómico 27 hasta el número atómico del uranio, que es el 92, y luego son todos elementos producto del decaimiento, de la descomposición radiactiva del uranio. Pero hay una serie también de elementos, como el litio, como ciertos isótopos del litio, el berilio y el boro, que no se forman en los núcleos de las estrellas ni por las colisiones y colapsos de las estrellas. Y eso lo mencionaré brevemente en un par de diapositivas más adelante. Entonces, primero empezamos con la nucleosíntesis cosmológica, que no es más que una serie de reacciones en cadena de fusión nuclear, en la cual dos protones están colisionando entre sí para dar origen a un átomo. Entonces, al momento de formación del universo, en los 3 minutos que pasaron desde el Big Bang, de la formación, perdón, en los 3 minutos que pasaron desde el Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente para llegar a una temperatura de 10 elevado a 9 Kelvin. O sea, esto es una cosa que es muchísimo más alto que cualquier temperatura que uno pueda generar en la superficie de la Tierra. Y en ese momento es cuando se empiezan a crear los átomos de hidrógeno. Perdón, los átomos de hidrógeno. Entonces, un átomo de hidrógeno 1 más un neutrón forma un isótopo de hidrógeno, que es el hidrógeno 2, que es básicamente por la captura de un neutrón. Y eso es lo que se conoce como el deuterio. Al mismo tiempo ocurren otras reacciones. Un átomo de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, más un átomo de hidrógeno, al colisionar entre sí, van a generar átomos de un isótopo de helio, que es el helio 3, como se muestra en la figura de acá al lado, y además produce radiación beta y radiación gamma, como consecuencia de la colisión de estos núcleos radiogénicos. Luego, un átomo de hidrógeno 3 colisiona con otro neutrón y forma un átomo de helio 4, que es lo que se observa acá. Entonces, es una serie de reacciones en cadenas en las cuales los núcleos fundamentales de hidrógeno empiezan a colisionar entre sí para generar algunos átomos de estructura un poquito más compleja, pero todavía relativamente simple. El problema es que el universo rápidamente se enfrió bajo esta temperatura de 10 elevado a 9 Kelvin, y las reacciones de fusión más complejas, como sucesivas colisiones entre átomos de helio, ya no son posibles. Y una buena evidencia de eso, y eso nos entrega que tenemos la génesis de unos pocos elementos. Entonces, eso se ve en esta figura que está al lado, donde vemos la fracción en masa de una serie de elementos muy simples, como algunos isótopos de litio, de helio e hidrógeno, en función del tiempo. Entonces vemos que el material primordial, que eran algunos isótopos de hidrógeno, aumenta enormemente hasta que llega un punto en el cual, cuando la temperatura se disminuye, estos elementos adquieren una concentración casi constante. La línea azul muestra la cantidad de neutrones, que en la medida en que se forman estos elementos, empiezan a disminuir. Y este es un patrón que es relativo. Entonces disminuye el contenido de neutrones en la medida que se empiezan a formar estos elementos livianos. La verdad es que la colisión, esta nucleosíntesis cosmológica primaria, para rápidamente, porque el universo se había expandido tanto que en estos primeros minutos de formación, que en un momento estos átomos ya estaban tan separados que rara vez chocaban entre sí. Y por lo tanto,
al desacelerarse, se empezaron a acumular en forma de nebulosas y nubes de gas irregular. Pero en algún momento empezó a funcionar una de las fuerzas fundamentales del universo, que es, perdón, una de las fuerzas fundamentales de las 4 fuerzas fundamentales, que es la gravedad. Y en ese momento es cuando la gravedad empieza a hacer un efecto y estos átomos ya no se pueden, y estos átomos livianos ya no se expanden en forma aleatoria, sino que empiezan a condensarse en nubes de gas. Y esas nubes de gas son lo que dan origen a las estrellas. Entonces, estas nubes de gas empiezan a formar estas estrellas. En la secuencia principal habían formado anteriormente solo los núcleos de helio y de hidrógeno, y en la medida que crece una estrella, como se observa acá, su núcleo se vuelve más denso, y estas estrellas se van formando por acumulación por la gravedad, por acumulación de sucesivos átomos a escala de millones de años, para formar, para alcanzar estas masas de helio y de hidrógeno que alcanzan temperaturas de hasta 10 millones de grados. Entonces empiezan a aumentar la masa, empieza a aumentar la presión, empieza a aumentar la temperatura al interior de la estrella, y por sucesivas colisiones en el núcleo de estas estrellas se forman otros elementos químicos hasta el hidrógeno, perdón, hasta el hierro, que tiene número atómico Z de 26. Y eso es lo que se conoce como la fase de gigante roja. En este momento se forma el oxígeno, el magnesio, silicio, el hierro, y esos elementos, como tienen distinta masa, se van estratificando por masa, y no tenemos lo que conocemos como una cebolla cósmica, en la cual tenemos una estratificación, tenemos distintas capas de distintos elementos separados por densidad, que dan origen a la estructura interna de una estrella. Los núcleos son de hierro porque son más densos, luego el silicio es más denso, y luego el resto de los átomos son cada vez más livianos. Y lo importante es que probablemente los dos átomos, los dos elementos más importantes para lo que es la vida, que son el carbono y el nitrógeno, se forman durante esta fase de gigante roja. Pero ¿qué pasa con el resto de los elementos? Esta figura lo que muestra es una unidad de energía, que es la energía por unión negativa de núcleos atómicos, y lo que indica es que a medida que aumenta el número másico, esta energía alcanza un máximo cerca del hidrógeno, perdón, cerca del hierro. Hasta este momento, todos los elementos se formaban por sucesivas colisiones de los distintos átomos entre sí, pero este es el momento donde la formación de núcleos estables es más estable, es el momento de más estable. Más allá, cuando uno quiere formar otro tipo de elementos, el problema es que las reacciones que se requieren para formar, por ejemplo, criptón o escandio, titanio o uranio, son endotérmicas, consumen energía en lugar de generar energía. Entonces solo se pueden formar por fisión nuclear. Entonces, cuando el núcleo de una estrella se transforma en hierro, ya no hay más energía para seguir generando elementos, y el sistema empieza a colapsar en forma gravitacional porque va aumentando la masa de la estrella. Entonces, bueno, cuando colapsa una estrella a lo largo de cientos de millones, o de miles de millones de años, la liberación de energía en un momento es tanta que se produce una supernova, donde aquí no había en esta imagen de una galaxia no se ve nada anómalo en esta parte, pero acá aparece este punto brillante, y eso es por el colapso gravitacional de una estrella. Y en este momento, cuando colapsan las estrellas, se produce otra serie de elementos que son mucho más pesados.
una serie de elementos químicos que son mucho más pesados. Y eso es lo que se conoce como la nucleosíntesis explosiva, donde por el colapso de estas estrellas en la formación de supernovas, es donde generamos elementos más pesados con números atómicos mayores a 26, más pesados que el hierro, hasta el uranio, que es el último elemento natural, se encuentra en forma natural en la superficie de la Tierra, de masa de número atómico 92. Estos procesos, la formación de estos elementos se produce porque al explotar la supernova se genera una gran nube de electrones, protones y neutrones. Estas nubes de neutrones son capturadas, pueden ser capturadas por, estos haces de neutrones, producto del colapso estelar, interactúan con los elementos existentes en lo que se denomina el proceso de captura rápida de neutrones, proceso R. También hay un proceso de captura de protones, y esas colisiones entre protones, neutrones y el resto de los elementos existentes nos genera el resto de los elementos químicos de número atómico hasta 92 que existen en el sistema solar. Ahora, hay ciertos elementos pesados como el platino y el oro que los astrónomos no habían podido identificar en las cantidades que ellos hubieran esperado en las explosiones de las supernovas. Y la verdad es que tuvo que venir un evento que dio un premio Nobel de Física, como una colisión de estrellas de neutrones, para determinar de dónde venían estos elementos. Entonces, cuando colisionan dos estrellas de neutrones, que es esto que se observa acá, que fue observado por el observatorio LIGO, que fue el que quizás a algunos a los que les gusta más la física teórica, recuerda que se observaron hace el 2017 en un experimento en el cual se vieron las ondas gravitacionales, y eso dio origen a un premio Nobel de Física. Entonces, cuando chocan dos estrellas de neutrones, como se ve en este video, es cuando los astrónomos, al medir los espectros de la radiación emitida por estos eventos, es cuando vieron que aumentaban las concentraciones de platino y de oro, alcanzaban lo que ellos esperaban que hubieran sido las concentraciones adecuadas. Entonces, a veces hay que tener eventos bien impresionantes como este, más un desarrollo tecnológico adecuado para poder hacer que la ciencia avance. Bueno, y esta es una imagen de la colisión de esta estrella de neutrones observada por el Observatorio de las Campanas, que se encuentra en el norte de Chile. Entonces, ¿cómo sintetizamos todo esto? Esta es una figura que se utiliza mucho en los cursos de geoquímica, para los que les gusta la parte más química de la geología, donde tenemos la abundancia relativa la abundancia relativa en átomos en función de para cada elemento. Entonces, los elementos más abundantes, como todos saben, como ya les mencioné anteriormente, son el hidrógeno y el helio en el universo. Y lo que vemos acá es que hay un efecto alternante, un efecto que parece como de zigzag. Y este efecto se conoce como el efecto Otto-Harkins, e indica que un elemento que tiene un número atómico par va a ser más abundante que un elemento que tiene un número atómico impar. Y eso es porque los números atómicos impares son más inestables químicamente, son más inestables químicamente a periodos de tiempo más largos. Es una ley empírica en todo caso. Hay ciertos elementos que, sin entrar en mayor detalle, se generan por la colisión entre sí de núcleos de carbono, nitrógeno e hidrógeno, por eso se llama CNO. Acá el pico de hierro, que se observa respecto al resto, a los elementos que están cercanos a él, es una cosa que destaca por órdenes de magnitud, eso es porque forman el núcleo de las estrellas. Y recordemos que era por las últimas etapas de fusión atómica al interior de los núcleos estelares. El resto de los elementos
se forma durante la nucleosíntesis explosiva, y eso recordemos que es por la adición de estos neutrones a los núcleos de hierro. Hay ciertos elementos como el tecnecio y el prometeo, que no hay isótopos que puedan ser observados, las concentraciones son tan bajas que no alcanzan a salir a observarse en esta figura. Acá tenemos al final los isótopos más pesados, los elementos más pesados como el torio y el uranio, que son producto por la adición de protones en vez de la adición de neutrones. Y hay ciertos elementos como ciertos isótopos del boro, del litio y del berilio que no son de origen estelar. Y cuando uno dice de origen estelar, se refiere exclusivamente a estos procesos de colisión de átomos, neutrones, etc. Sino que es por otro tipo de fenómeno llamado espalación de rayos cósmicos, en los cuales radiación electromagnética corta, por decirlo en términos muy burdos, ciertos elementos, dando origen a los isótopos de boro, litio y berilio, que si se fijan además tienen concentraciones relativas muchísimo más bajas que elementos con número másico similar. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Sirve para llegar a algo que es mucho más concreto, que es cuál es la composición química promedio del universo. Y la composición química promedio del universo es prácticamente dos elementos, hidrógeno y helio, que como vimos son los primeros elementos que se forman en la nucleosíntesis cosmogénica. El hidrógeno y el helio son el 98% de la composición química de todo del sistema del universo, mientras que los otros elementos, algunos elementos fundamentales para la vida, como son el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, apenas alcanzan una concentración de 1.1%. Todo lo demás es el 0.5%, incluyendo los elementos metálicos, por ejemplo, como el cobre, el hierro, etcétera, que necesitamos para vivir, para construir, para fabricar todos nuestros aparatos en nuestro planeta. Entonces, para eso es que a uno le interesa saber esta evolución cosmogénica, nucleosintética de la formación de los elementos químicos del universo. Puede parecer un poco extraño, y lo es porque es un tema que es muchísimo más afín a la física nuclear y a la cosmología que a la geología y a la geofísica para la gente que trabajamos en estos temas. Entonces ahora vamos a pasar desde ya la formación del universo a lo que es el origen del sistema solar. Y el sistema solar, esto es casi ya anécdota, es algo que ya supongo que todos saben. Tenemos nuestro sistema solar con 8 planetas, porque Plutón ya no es un planeta desde hace algunos años, 4 planetas rocosos, 4 planetas de gas, incluyendo 2 que tienen una masa muchísimo más grande que los otros 2 planetas, que son Júpiter y Saturno. Entonces, la idea de entender también cómo funcionan, por qué son tan distintos estos planetas, es a fin de cuentas porque nos permite entender también cómo se ha formado la Tierra, que es el planeta que nos interesa a nosotros, y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo geológico. Entonces, si entramos, la distinción más fundamental es que hasta acá tenemos planetas rocosos, todo lo que está más allá es gaseoso. Entonces hay una diferencia mecánica en la formación de los planetas fundamental, porque la atracción gravitatoria solo fue lo suficientemente fuerte hasta esta distancia para formar núcleos rocosos. Más allá nunca alcanzó a ser lo suficientemente fuerte como para que estos núcleos rocosos para que los distintos elementos que estaban flotando en estas nubes de gas pudieran alcanzar una fuerza gravitatoria lo suficientemente fuerte como para formar un planeta rocoso. Entonces, estos planetas que se observan acá, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, tienen una estructura interna que es relativamente similar.
todos tienen un núcleo, core es núcleo, mantle es manto, crust es corteza. Entonces todos tienen una corteza, un manto y un núcleo, pero de dimensiones muy distintas. Por ejemplo, el núcleo de Mercurio es muchísimo más grande que, por ejemplo, que el núcleo de Marte o el núcleo de Venus. La Tierra tiene la gracia de que tiene un núcleo externo y un núcleo interno, y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos ya en detalle de la estructura interna de la Tierra, porque esto produce el campo magnético de nuestro planeta, el núcleo externo de la Tierra. La corteza, que es la capa más externa, es en donde vivimos y al final es en donde observamos y registramos todos los procesos geológicos que nos quedan en los 4.000 millones, 4.400 millones de años de evolución de nuestro planeta. Bueno, y además tenemos atmósfera en nuestro planeta, que es la única atmósfera que permite la vida. En Venus también hay una atmósfera, pero las condiciones de esta atmósfera que vamos a ver en el capítulo ya de geología planetaria hacen que la vida e incluso enviar satélites hacia este planeta, nada pueda sobrevivir las condiciones de presión y temperatura que hay en ese planeta. También tenemos asteroides que están orbitando, algunos asteroides en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y que son relictos de los procesos de formación más tempranos de nuestro sistema solar. Los gigantes gaseosos, que son Júpiter y Saturno, son ambos más o menos similares. Nuevamente, tienen un núcleo, tienen un manto externo, no tienen corteza, sino que tienen una gigantesca atmósfera, Júpiter y Saturno son 400 y 100 veces respectivamente más masivos que la Tierra. Su composición es en general principalmente similar a la del Sol, con mucho helio y mucho hidrógeno. La masa de Júpiter es 300 veces la masa de la Tierra, su diámetro es 11 veces mayor, y pese a que tienen una gran masa, no se alcanzaron a encender como una estrella porque la masa, pese a que es muy grande, no es lo suficientemente grande como para que este hidrógeno que forma el grueso de este planeta, de estos planetas, pudiera comenzar a consumirse por aumento de la temperatura. Júpiter tendría que haber sido 80 veces más grande como para que empezara a arder, para que se formara una estrella. Entonces, por eso no se encendieron. Sus masas, pese a que son muy grandes, nunca fueron lo suficientemente grandes como para empezar a quemar hidrógeno. Finalmente, tenemos lo que son los planetas de hielo, que son Urano y Neptuno, y están tan alejados que reciben una fracción de la energía del Sol. Hay pocas observaciones astronómicas con satélites directas de Urano y de Neptuno, porque quedan tan lejos que creo que ambos han sido observados una sola vez. Lo vamos a ver después en la clase de geología planetaria. Y a diferencia de Júpiter y de Saturno, estos planetas tienen atmósferas que tienen mucho metano, amoníaco, y sus atmósferas son mucho más pequeñas que la de Júpiter y de Saturno. Su masa, la masa de estos planetas, es entre 14 y 17 veces la masa de la Tierra. Y la característica de que tengan estas atmósferas con amoníaco o con metano las hace bastante únicos respecto a los otros, respecto a los planetas, a Saturno y a Júpiter. Finalmente, algunos quizás recordarán Plutón, que la sonda New Horizons de la NASA llegó allá hace 6 años y fue un momento importante para entender la formación del sistema solar, porque ha sido la primera y única vez que este planetoide, ha sido observado en detalle por algún tipo de instrumentación. Ya no está considerado un planeta, porque su tamaño es muy pequeño, y
Estas son algunas de las imágenes que entregó la sonda New Horizons hace 6 años. La superficie es un planetoide rocoso, es un planetoide rocoso que tiene criovolcanes. Entonces, esta imagen satelital acá se muestra un zoom de la superficie y esto pareciera que son criovolcanes, volcanes formados por hielo y agua. Algunas de las mediciones que entregó esta sonda, la New Horizons, indican que la estructura interna del planeta es relativamente similar, no es muy distinta a la que tiene la Tierra, sino que también también tiene un núcleo, una corteza y un manto. Pero eso lo vamos a ver un poco más en detalle cuando hablemos ya netamente de geología planetaria. Entonces, entonces, ¿cómo se forma nuestro sistema solar para llegar desde la formación de estas nubes de gas en el momento originario en el primer momento del Big Bang? Tenemos nuestras nubes de gases que al final se producían por la expansión del universo en el Big Bang, hasta que en cierto momento la gravedad empezó a actuar y empezó a atraer los distintos átomos en estas nubes de gas poco densas. Entonces la gravedad empieza a hacer efecto en este momento y empieza a condensar polvo y gas en un disco acrecionado. Y finalmente, después de miles de millones de años, se forma un protosol, una bola brillante en el centro de esta nube de gas. Bueno, la formación de estas nubes de gas continúa en la medida que aumenta la masa gravitacional de la estrella central. Al aumentar la masa, aumenta la fuerza de gravedad, entonces se empiezan a formar estos anillos de gas. Cuando esta nube, la estrella se enciende, tenemos una estrella como el Sol. Y en la medida que el polvo y las partículas de hidrógeno chocan producto de la atracción gravitacional que ejerce la estrella central, se empiezan a formar elementos planetesimales, que son estos que se observan acá como mini asteroides. Y estos crecen, obviamente, por miles de millones de colisiones para formar planetoides más grandes que siguen aumentando su masa. Al colisionar se empiezan a calentar, empieza a aumentar la temperatura del centro de estos asteroides, y en un momento al calentarse tanto se empieza a fundir el interior de la Tierra, el interior de este protoplaneta. Perdón, se empieza a calentar más bien a fundir. El interior del protoplaneta empieza a estar en una condición plástica, como un fluido que puede fundir. Y como hay diferencias químicas, se empieza a estratificar internamente sencillamente por diferencias de densidad. En algún momento, cuando la Tierra ya estaba formada, ya con 4.400 millones de años, se sabe que colisionó un pequeño planeta contra ella, y la colisión de ese pequeño planeta produce el escape de una gigantesca cantidad de masa, de material, que empieza a oscilar, se acumula como un anillo de escombros en torno al planeta, a esta Tierra primaria. Y la Luna es la que se forma por la acumulación de toda esta masa de escombros que está orbitando la Tierra, nuevamente a escala de millones de años. La atmósfera de nuestro planeta se desarrolla por erupciones volcánicas. El grueso de los gases que tenemos en la atmósfera vienen desde los volcanes primigenios de hace 4.000 millones de años. Y así obtenemos aproximadamente, en términos muy burdos y simplistas, la formación de nuestro planeta, que es el cual vamos a estudiar, que es el cual los geólogos
estudiamos. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro planeta formado, los geólogos como Hutton, que es el padre de la geología, si recuerdan la clase pasada, él sugería que no habían vestigios de la Tierra primaria. Y la verdad es que es cierto que no hay ninguna roca en nuestro planeta que tenga la edad exacta de la Tierra. Hay una diferencia de 100 a 200 millones de años, pero hemos encontrado vestigios de esta Tierra primaria en los fragmentos de asteroides que caen en nuestro planeta como meteoritos, y también en la Luna, que está llena de cráteres de meteoritos. Y estos meteoritos son los que uno puede datar para determinar cuál era la edad de nuestro planeta al momento la edad del sistema solar. Entonces lo que uno data, lo que uno trabaja son un tipo de meteoritos que se llaman condritos, que tienen, también conocidos como condritas, que contienen cóndrulos, que son acá lo que se observa es un corte, una sección de un meteorito observado en un microscopio óptico, que es algo que los geólogos hacemos muchísimo para ver minerales y rocas, y estas esferas de algunos milímetros son evidencia de material que alguna vez estuvo fundido, y se formaron por la creación de polvo interestelar. Y esto uno puede determinar la edad de esto, que se lo voy a mostrar en unas diapositivas un poquito más adelante, y con esto uno puede obtener, estas son las evidencias del sistema solar más temprano. Hay otro tipo de meteoritos que se llaman acondritos, que no tienen estos cóndrulos, que son el material fundido, son principalmente de hierro, son principalmente de hierro, y se observan acá, son bien bonitos. Esto es lo que se llama un meteorito tipo una palacita, que hay harto de estos en los museos de historia natural, a la gente que le gusta ese tipo de cosas. Y en el fondo tienen, sin entrar en mayores detalles, una composición química un poco más evolucionada, que sugiere que han habido procesos de cambio y de diferenciación en estos protocuerpos planetarios. Entonces no son evidencia tan directamente de la formación misma del sistema solar. Y hay otro tipo de meteoritos que no tienen, bueno, sin entrar en mayores detalles, esta es una foto de un meteorito de hierro, y estos meteoritos no tienen rocas análogas terrestres. O sea, no hay nada en nuestro planeta que sea similar a esto. Y tienen esta textura que se conoce como una figura de Widmann-Staten. Acá yo nunca he visto uno de estos, así que no tengo más información al respecto. Y las interpretaciones, la gente que trabaja con meteoritos, es que probablemente representan el núcleo metálico de un cuerpo del tamaño de un asteroide que tuvo algún proceso de diferenciación o de cambio químico o de cambio químico. Pero esto es más bien anecdótico. ¿Para qué nos importan los meteoritos? ¿Por qué son importantes? Porque utilizando sistemas de datación como el método uranio-plomo, que es lo que más se usa para determinar la edad de rocas antiguas, si recuerdan algo de la clase pasada, podemos determinar la edad del universo. Entonces, el método uranio-plomo, uno mide para un sistema que tiene una misma composición, un mismo contenido de isótopos de uranio y de plomo, pero tienen distintas razones de uranio-plomo, uno puede medir estas razones, que son las razones de isótopos de plomo, porque el uranio decae, perdón, se descompone hacia plomo. Uno puede medir estos radios de plomo en distintas muestras, desde una razón inicial, y todos caen en una línea, y la pendiente en una recta, y la pendiente de esta recta nos entrega la edad. Y esto, que es lo que hizo a la derecha un geoquímico muy famoso de apellido Patterson,
que a mediados de los años 50, midió las razones de los isótopos de plomo en distintos meteoritos, justo le dieron en una recta y le entregó que la edad del sistema solar es de 4.55 billones de años, 4.550 millones de años. Y este es probablemente uno de los descubrimientos en geoquímica más importantes que se han observado que se han identificado hasta el día de hoy. Se ha tratado muchas veces de volver a medir, se ha medido muchas veces y siempre da aproximadamente la misma edad. Entonces desde hace 65 años que la edad del universo aproximadamente no cambia respecto al número que obtuvo Patterson en ese momento. Otro planeta, un elemento que es, bueno, la Luna, que se sabe que tuvo una génesis común en algún momento con la formación de la Tierra, es un mundo completamente muerto. Acá no hay evidencia de procesos dinámicos como los que se observan al día de hoy en nuestro planeta. Las rocas que trajeron las misiones Apolo, que de hecho uno de los astronautas que participó en la misión Apolo era un geólogo, y que permitieron estas rocas el desarrollo también de la geoquímica como disciplina, porque hubo que inventar una serie de máquinas especiales para medir la composición y la edad de esta roca, nos indica que las rocas que se observan acá, que son rocas volcánicas, tienen edades que son muchísimo más viejas que el grueso de las edades de la Tierra. Las edades lunares son del orden de 3.000 millones de años. Y desde los 3.000 millones de años que no ha pasado prácticamente nada en nuestro satélite, en el satélite de nuestro planeta. Entonces conserva un registro de la historia planetaria del sistema solar un registro de la formación del sistema solar más completo que lo que se observa en la Tierra, porque la Tierra es muchísimo más dinámica que la Luna. Y en la Luna no hay atmósfera, no hay intemperie, entonces por eso también se pueden conservar muchos de los cráteres del impacto de meteoritos que han ocurrido en este satélite. ¿Y cómo se forma la Luna? Ya les mencioné anteriormente que la teoría más aceptada, también validada o apoyada por los análisis químicos de las muestras que trajeron las 6 misiones Apolo que fueron a la Luna, más algunos datos de unos satélites rusos que llegaron a la Luna y sacaron muestras. Un cuerpo impacta la Tierra. Un cuerpo impacta la Tierra, se produce un proceso de fusión un par de minutos después del impacto, y parte de este proceso de fusión libera masa desde la Tierra hacia más arriba libera masa de la Tierra que empieza a oscilar en torno a la Tierra. Y esta masa, al oscilar, primero cambia el proceso de colisión también cambia el ángulo de rotación de la Tierra, por eso el eje de rotación de nuestro planeta es probablemente inclinado, y esta masa, en la medida que empieza a oscilar, por la atracción de la gravedad de la Tierra, empieza a coalescer. Y luego, después de bastantes millones de años, este material se funde y se funde y da origen a la forma del satélite que orbita nuestro planeta. Entonces, bueno, eso sería en términos cómo se forma, en términos muy simplistas. Obviamente hay toda una serie de evidencias químicas y de simulaciones mecánicas que permiten entender de mejor forma este proceso. Y para terminar, en las últimas diapositivas, en las creo que 5 diapositivas que me quedan, ¿cómo formamos planetas? La verdad, de la misma forma que formamos la Luna, sino la Luna la Luna, por la acreción de pedazos rocosos cada vez más grandes, y estos pedazos rocosos que eran
producto de la acreción de los elementos que estaban en las nubes de gases a escalas de miles de millones de años. Entonces, en la medida que uno está lejos de una estrella, el material se enfría, al enfriarse aumenta su densidad, Y el proceso en el cual estos granos se empiezan a pegar, estos granos observados acá, lleva de millones a decenas de millones de años. Al final lo que importa de esto es que tenemos un planeta, que es la Tierra, que tiene una estructura bastante clara. El resultado de nuestro planeta Tierra, que tiene una estructura bien definida, donde tenemos una corteza que tiene un espesor promedio de 0 a 40 kilómetros, un manto que tiene un espesor de 2.800 kilómetros aproximadamente, un núcleo externo líquido, que es este que está acá, con un grosor de 2.300 kilómetros aproximadamente, y un núcleo interno de hierro, que tiene un grosor de 1.200 kilómetros aproximadamente. Nosotros estamos en la capa más externa, en la corteza. El manto, que tiene una composición completamente distinta a la composición de la corteza, ocupa 2/3 de la masa de nuestro planeta. Y el núcleo es de hierro. Nuevamente, tiene una composición muy distinta a la del manto y a la composición de la corteza. Y eso se puede entender en términos químicos porque los elementos más pesados por densidad son más densos y por un proceso de diferenciación química gravitacional van coalesciendo hacia el interior de la Tierra, obviamente a escala de miles de millones de años. Entonces, acá viéndolo con un poquito más de detalle, tenemos el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza. Y la corteza de nuestro planeta, que es donde estamos actualmente y donde realizamos nuestras observaciones, hay dos tipos de corteza, que son la corteza en los continentes, como acá en América, y la corteza que está en los océanos. Y eso es algo que lo vamos a ver con muchísimo más detalle en un par de clases más, cuando hablemos en detalle de la estructura interna de estas dos capas. Porque por las observaciones en la corteza oceánica, que es la que se observa acá, bajo el fondo oceánico, es de donde nace la teoría de la tectónica de placas. En términos simples, la corteza oceánica es muy delgada, es muy densa, la corteza continental es gruesa y es poco densa. La corteza continental es mucho más antigua que la corteza oceánica. Y la corteza oceánica se destruye y crea en forma mucho más constante que la corteza continental. Y por lo tanto, los registros de la Tierra más primaria están en rocas de la corteza continental, en las rocas de los continentes. Y si recuerdan algo de la clase pasada, cuando les mostré el mineral más antiguo, está ubicado en este sector que está acá, son estas rocas, producen lo que se llaman rocas sedimentarias, y el mineral es un grano de un zircón, y este entregó una edad de 4.4 billones de años, que es 150 millones de años más joven que la edad que nos entregan los meteoritos los meteoritos con la edad del sistema solar. Entonces nos indican que hay quizás un proceso de 150 millones de años para la formación de estos granos de zircones, que son un mineral muy duro, muy estable, que es químicamente inerte y que tiene mucho uranio. Hay razones geoquímicas para ello, y que es el material datable más antiguo que hay en nuestro planeta. Finalmente, esta va a ser la última diapositiva. ¿Qué tan distinta es la composición de los elementos en nuestro planeta respecto al universo? Es bastante distinta, porque en el universo es principalmente hidrógeno,
y helio, mientras que en nuestra Tierra como un todo es principalmente hierro, hidrógeno y silicio y magnesio. Todo lo otro ya están contenidos mucho menores que estos 4 elementos principales. Pero en la corteza, que es en donde vivimos, prácticamente más de 2 tercios, perdón, más de 2 tercios de todas las rocas que observamos acá están hechas de 3 elementos, que son oxígeno, silicio y aluminio. Y con estos 3 elementos, como vamos a ver cuando lleguemos a hablar de minerales, prácticamente todos los minerales que hay en nuestro planeta están formados por composiciones en mayor y menor medida de estos 3 elementos. Entonces, la composición de nuestro planeta es muy distinta dependiendo de si estamos al interior de la Tierra, si lo consideramos como un todo, o si lo consideramos solo como la capa más externa, esta corteza que es en donde vivimos. Entonces, con eso termino la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Hasta acá hemos quedado con la clase. Puede haber sido un poco mucho de todo, pero creo que es necesario hablar de estos temas de la formación del sistema solar y del universo para entender estas cosas más químicas con las cuales los geólogos sí tenemos que lidiar en el día a día. Entonces, si no hay más... Profe, ¿Sí? te había dicho en una clase pasada que solo en la Tierra habían placas tectónicas, ¿o me equivoco? Sí, es verdad. Y Exactamente. eso se debe como a la formación debido a los elementos que hay específicamente en la Tierra, o por otra cosa. Tendría que darte, en este momento, no me sé la respuesta a esa pregunta, te la podría dar cuando hablemos de las placas tectónicas, porque Ah, ya. en este momento la verdad no lo recuerdo. Ya. Pero esa es una razón también por la cual se estudian los planetas como Venus o Marte, porque como no tienen placas tectónicas, entonces a la gente que estudia estas cosas le interesa saber cuáles son las condiciones en las cuales la Tierra, por qué en la Tierra hay y en otros lados no hay. Pero en este momento no recuerdo la razón, así que en un par de clases más te puedo dar la respuesta. Ya, profe, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? cuando hay la colisión a la Tierra y se forma la Luna Uh-huh, y el material empieza como a dar vuelta en torno a la Tierra, uh-huh. ¿se podría decir que en un momento tuvimos así como un anillo, por así decirlo, como Sí, Saturno? sí, un anillo de asteroides, según lo que indican las simulaciones. No sé si habrá dado una forma tan bonita como un anillo plano como el de Saturno. Ahí sí que lo desconozco. Ya, gracias. De nada. Profe, ¿aló? ¿Aló? ¿Más preguntas, consultas? ¿Sí aquí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí, sí se escucha? Ah, ya. Es que, profe, usted habló de que Júpiter tenía que ser más grande Sí. para que el hidrógeno se pudiese fusionar. ¿Y eso, por qué? ¿Por qué? ¿En qué influye el tamaño? El tamaño influye en la fuerza de gravedad que tienes. Por eso. Entonces, perdón, déjame buscar la diapositiva. Entonces, yo lo que entiendo de formación planetaria es que al ser más grande, tienes más masa. Al hacer más masa, tienes más atracción gravitatoria. Y al tener más atracción gravitatoria, empiezas a colisionar en los núcleos de estos planetas elementos. Y eso puede producir más generación de calor y eventualmente fusión de estos centros planetarios. Por eso que diría yo. Pero la razón más técnica de tipo termodinámico, no, ahí sí que la desconozco. Ya, vale. Ujú. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿Sí? ¿podría subir el PowerPoint, por Sí, favor? por supuesto, lo subo en un rato más. No lo alcancé a subir antes de la clase porque lo estuve terminando hasta último minuto, arreglando algunas cosas. Por eso no lo subí. Pero lo voy a subir ahora inmediatamente.
Ah, ya, vale. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿Consultas? Profe, ¿Sí? ¿hay algún libro como para saber más sobre esto o no? ¿Qué recomienda usted? Así en estos términos, les puedo pasar el capítulo de un libro. Ya, Sí, sí, se lo puedo pasar. Así en términos, porque donde está explicado en términos relativamente simples, sin entrar en los detalles que les gustan a los astrónomos de formación planetaria. Se los puedo mandar más tarde. ya, muchas gracias. De nada. Bueno, si nadie tiene más preguntas, vamos a dejar hasta acá la clase. Así que con esto terminamos por hoy día y nos vemos el día jueves. Entonces, que tengan muy buenas tardes. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. profe, buena semana. Que estén bien, buenas tardes. Chao, profe. Chao, gracias.